Saludos cordiales a quienes se integran a nuestra sintonía. Es un gusto acompañarles desde esta hora en nuestra emisión de noticias y desde luego con nuestro espacio de entrevistas que, como lo habíamos anunciado esta vez, tenemos aquí al señor ministro de Salud, el doctor José Ruales, quien nos acompañará y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenido, señor ministro, un gusto saludarle a través de Cómplice FM, el informativo Más Noticias. Por favor, coméntenos cuál es el propósito, el motivo de su visita a la ciudad y provincia de La Suay, por favor. Bueno, muy buenos días y me da mucho gusto estar en esta primera ocasión en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. El día de hoy vamos a iniciar la fase de prueba de la iniciativa del plan Medicina Cerca, que es el proceso de externalización de las farmacias, es decir, la entrega de medicamentos en farmacias particulares, en las redes de farmacias privadas, a los pacientes que acuden a la consulta externa de nuestros hospitales y de nuestros servicios. Vamos a empezar una fase de prueba el día de hoy en el Hospital Vicente Corral Moscoso con las farmacias aledañas. Tenemos 27 farmacias que están en convenio ya en la ciudad de Cuenca. Esta es, como les digo, una fase en que vamos a tratar de hacer lo mejor posible las pruebas tanto de conexión, por ejemplo, a internet de las farmacias, el uso del sistema informático, ya que las recetas se entregan de manera electrónica. Se entrega también una impresa con código de barras para que pueda retirar el paciente. Tenemos que evaluar la disponibilidad, la oferta de los medicamentos en las farmacias y también en nuestra propia institución, porque la idea es que vamos a ir complementando en el caso de que el medicamento no esté disponible en el hospital, se va a entregar en la farmacia privada. Correcto. Es decir, es todo un sistema informático, un software exclusivamente que está, digamos, o que se lo ha gestionado e instalado para este propósito, para este programa, para este proyecto. Sí, tuvimos que desarrollar una receta electrónica, que es parte del proceso de transformación digital que estamos haciendo, que pretende desarrollar una historia clínica única a nivel nacional, que también sea electrónica y que tenga, lógicamente, varios módulos, ¿no? De laboratorio, de rayos X, de la atención clínica. Y dentro de esos hemos desarrollado este módulo de receta electrónica. ¿Cómo funciona? Cuando el paciente va al hospital, en este caso, y tiene su consulta, vamos a trabajar con consulta externa de inicio, con una parte de los medicamentos. Conforme vamos avanzando, el médico le emite la receta en su sistema y en la farmacia del hospital la imprimen, le entregan al paciente, le recuerdan todas las indicaciones como corresponde a un químico farmacéutico, las posibles contraindicaciones, etcétera, y le entrega la receta con este código de barras, ¿no? Con eso el paciente tiene que acercarse a algunas farmacias con las que tenemos convenio. Estas farmacias ya se han calificado 1.099 farmacias a nivel nacional, y en el caso de la ciudad de Cuenca tenemos con la farmacia Cruz Azul, Sana, Económicas, me parece que hay otra más que tenemos en la ciudad de Cuenca, y estas van a entregar los medicamentos. Correcto. Lo que hacemos además es que vamos a entregar una receta por medicamento, pero también entregamos los medicamentos para los pacientes crónicos, que es lo que más nos interesa y lo que estaba fallando. Es decir, hay un paciente que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, y la siguiente consulta es después de 3 meses y se le entrega la medicación para 3 meses. Este paciente va a recibir entonces una receta con 3 códigos de barra. Con cada uno de ellos recibe la medicación del mes. Una vez que mensualmente se entrega la receta, se cancela la posibilidad de volver a utilizar ese código de barras. El paciente tiene 72 horas, 3 días
para poder utilizar la receta, luego de lo cual también se bloquea, ¿no? Entonces es una forma de dar continuidad al tratamiento, permitir el acceso de los medicamentos a los pacientes y complementar el abastecimiento, que también estamos trabajando con otros mecanismos como es la compra de emergencia y como es la compra por catálogo electrónico, que son las formas que especialmente esta última, que esperamos usar ya de manera continua. Bien, a ver, ayer nomás nos escribían a nuestros números de contacto a través de WhatsApp, nuestros oyentes, y nos decían en el IES, bueno, en el hospital, en la farmacia del hospital, ni siquiera hay losartán, nos citaban así textualmente losartán, este medicamento para la presión. Y entonces la preocupación va por ahí de los afiliados, de los pacientes, el abastecimiento, la cobertura de en cuanto a los diferentes medicamentos, desde los más simples hasta los más complejos. ¿Cómo está esto? ¿Se han adquirido lo suficiente como para poder iniciar con pie firme, digámoslo así, el plan y el proyecto que tiene el gobierno? Justamente el día de ayer hemos tenido el segundo gabinete sectorial de salud, que es presidido por el señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya ha iniciado también sus procesos de emergencia, en base a la emergencia de salud, y los procesos de compra de medicamentos. Recuerden que la Seguridad Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un seguro cuyo financiamiento no es por recursos, fondos del Estado, sino por las aportaciones que hacemos los trabajadores, los empleados, y que tiene una administración propia, tiene una gerencia autónoma, sin embargo, de lo cual tiene que cumplir con las normas que se emiten a nivel nacional desde la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, y en este caso desde las disposiciones del presidente Lasso y el vicepresidente Borrero, en el sentido de que también debe desarrollar sus planes de contingencia y mantener la oferta, ¿no? Como le digo, en el caso del Ministerio de Salud estamos ya avanzando por varios mecanismos. Hemos puesto más de 785 órdenes de compra a través del catálogo electrónico. ¿Qué es el catálogo electrónico? Más o menos, para que puedan entender los ciudadanos, es como Amazon, ¿no? Es decir, usted puede entrar ahora, yo les invito a que lo hagan, a la página de la tienda electrónica del CERCOP, de la Secretaría de Compras Públicas, y ustedes pueden ver ahí una cantidad de insumos, no solamente de salud, ¿no? Pero en el caso de medicamentos, hay alrededor de 950 medicamentos en el cuadro básico de medicamentos. El Ministerio de Salud ha entregado 777 fichas técnicas, es decir, todas las características que debe tener el medicamento en su calidad, en su composición química, etc. Con esas fichas, el CERCOP los cataloga, es decir, define ya un ítem que puede ser negociado y lleva adelante subastas electrónicas inversas, es decir, es una subasta a la baja. Yo ofrezco 10, pero si alguien ofrece 9, entonces adquiero el de menor precio una vez que ya la calidad de los medicamentos ha funcionado. En ese sentido ya tenemos alrededor de 200 medicamentos que están catalogados y que ya a través de una subasta tienen un proveedor y un precio para los próximos 2 años. En este caso, esperamos que esto llegue alrededor de 684 medicamentos. Imagínense, son la mayoría que ya están definidos el precio. Por lo tanto, el director del hospital o el que hace las compras o a nivel provincial, etcétera, ya no tiene la potestad de negociar, de establecer precios directamente con los proveedores, ¿no? Ya no hay ninguna forma de que puedan haber malos manejos, porque lo único que tienen que hacer es escoger el medicamento, definir la cantidad, poner su código y el presupuesto que requiere, y se emite una orden de compra automáticamente, y ese medicamento tiene que ser entregado en 15 días. Correcto. Esto facilita mucho, evita esas discrecionalidades, evita los intermediarios, ¿no? Entonces,
En este momento hemos comprado alrededor de 161 medicamentos con ese método, y conforme siguen avanzando vamos a seguir haciéndolo, ¿no? ¿Y también más farmacias? No, claro, los que ofrecen ya son los proveedores directos, los distribuidores, ¿no? Uh-huh. Esto es una forma que se hace de manera electrónica, que es diferente de la externalización de farmacias, ¿no? Correcto. De esta manera, en el Ministerio de Salud estamos abasteciendo a hospitales y a centros de salud. Con esto estamos comprando medicamentos para 8 meses, pero ahí no están todos los medicamentos, ¿no? Entonces hemos convocado a 441 medicamentos a través de la compra de emergencia. El día de ayer y hoy estamos firmando 125 contratos. Estos son medicamentos para 3 meses. Y al mismo tiempo, una vez que terminamos la firma de estos contratos, todos los medicamentos que todavía pueden tener una ruptura de stock, vamos a empezar la compra regular a partir de el día lunes 25. Muy bien. Hoy las pruebas, entonces, nos ha dicho usted, lo van a hacer a través en el hospital Vicente Corral Moscoso, ¿no? Entonces, si todo sale bien, una vez que se hagan todas estas pruebas, ¿cuándo debería arrancar oficialmente entonces ya hoy, este plan de externalización? Desde hoy mismo. Empieza, ya. Pero es una fase en que todavía podemos corregir los errores, por eso le llamamos fase de prueba, ¿no? Es decir, si hay algún problema en la conexión de internet, en el sistema informático, en el abastecimiento, entonces queremos que haya una fase en donde el sistema todavía, antes de cerrarlo, digamos, de ya, como dicen los ingenieros informáticos, de ponerlo en producción, necesitamos ver que esté funcionando. En el caso de Guayaquil, que empezamos el viernes pasado, tenemos ya al día de hoy alrededor de 3,000 recetas despachadas, ¿no? Emitidas a través de este sistema. ¿Y qué informe tiene al respecto? ¿Ha funcionado bien hasta aquí? Ha funcionado bien. Tuvimos solamente un problema en una de las farmacias que se quedaron sin sistema por un par de horas. Se solucionó y eso impidió que en ese momento esa farmacia pueda entregar los medicamentos. Y estamos apoyando también a los pacientes con un personal del Ministerio de Salud de apoyo, está en la farmacia hospitalaria, les ayuda con las explicaciones, les entrega un tríptico informativo sobre incluso la ubicación de las farmacias donde pueden retirar los medicamentos, acompaña a los pacientes. Generalmente las farmacias están cruzando la calle de muchos hospitales, los acompaña. Queremos que de esa manera la población e incluso las personas que trabajan en las farmacias particulares se vayan integrando mejor al sistema, vayan conociendo, se vayan educando de tal manera que lo usemos todos de la mejor manera. Muy bien. Y en el caso del hospital del IES, ¿también comienza para los afiliados o eso es? El IES tiene una autonomía. El día de hoy tenemos una reunión con el equipo técnico del José Carlos Cuartiaga en este caso. Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito. Ellos están ya llevando adelante los procesos previos para desarrollar el sistema, ¿no? Pero también deberá a futuro ocurrir lo mismo. El IES recién, estableció su emergencia la semana pasada. Recuerden que hubo cambios de presidente, cambios de director general, y eso provocó que no puedan iniciar al mismo tiempo el proceso. Yo confío que el IES también establecerá sus propios mecanismos de acuerdo a los lineamientos que se ha dado para que muy pronto puedan también los pacientes del IES contar con la medicina y los insumos. Un sistema idéntico, digámoslo así. Sí, no, es un sistema nacional, digamos. Claro. Tienen que aplicar el mismo sistema, pero claro, ellos tienen que hacer sus propios convenios con las farmacias y tienen que sumarse al sistema informático, que también lo tienen que desarrollar para poder hacer la implementación, ¿no? Como les digo, el IES tiene autonomía en gestión, autonomía administrativa, y ellos desarrollan sus propios sistemas. Bueno, a ver, una consulta que nos hacen aquí, el temor por parte de las farmacias
de que el gobierno no pague a tiempo los valores de los medicamentos? No hay ese temor, ¿no? Nosotros estamos en contacto directo con las farmacias. Este es un sistema diferente al que ha venido ocurriendo. Tenemos ya, antes de empezar el proceso, tenemos el presupuesto asignado, ¿no? En este caso, nosotros calculamos que el costo de la externalización para los 6 meses, que va a ser progresivo, ¿no? La próxima semana voy a Manabí, la siguiente a Quito, y luego empezamos ya a integrar los hospitales generales, los hospitales básicos, los centros de salud tipo C y los centros de salud a nivel rural donde hay farmacias. Entonces, el presupuesto ya está asignado al ministerio, son $24 millones que tenemos para iniciar el proceso, y el momento, cómo funciona el sistema ya desde el lado de la farmacia, ¿no? El momento en que llega a la farmacia, lee el código de barras, le entrega el medicamento, el paciente tiene que firmar, ¿no? Tiene que presentar su cédula o el familiar cuando el paciente no puede movilizarse, pero recuerden que esto es para consulta externa. Se bloquea en ese momento de la entrega del medicamento la receta, y esa receta automáticamente entra al sistema de la empresa y del Ministerio de Salud, donde se genera ya la planilla, ¿no? Esto se suma en todo el país y nosotros vamos a recibir una sola factura de cada cadena de farmacias, ¿no? Correcto. Entonces la cadena Difare, Econofarma, etcétera, que son quienes administran las redes de farmacias, nos van a entregar una sola receta. Esta se hace también de manera electrónica, con todas las seguridades, y se produce entonces la recepción, la validación en el ministerio y la transferencia también por este sistema, de tal manera que no tienen que hacer solicitudes, no hay grandes filas, no hay tiempos de espera, no hay funcionarios que puedan intermediar en estos procesos, ¿no? Esto tiene ya esa, y por eso tenemos ya 1,099 farmacias que han expresado su interés y que ya han sido calificadas. Correcto. Señor ministro, permítame un par de minutos para comentar el tema del COVID, del incremento de contagios a nivel nacional. Quisiera un comentario suyo. A propósito, estuvimos antes de la entrevista precisamente revisando información con sus declaraciones. Un incremento de 3,000 casos diarios a nivel nacional. Eso es lo que la cifra, digamos, oficial, entiendo, que maneja el Ministerio de Salud. Usted confirma aquello y se ratifica en aquello. Sí, nosotros observamos la semana pasada que se produjo ya evidentemente una nueva oleada, un nuevo brote en el que pasamos de 8,074 a 11,800 casos, ¿no? Es decir, hubo un incremento de casi 4,000 casos, es decir, casi del 50% de lo que ocurrió la semana 27 a la semana 28. Durante las 4 semanas anteriores se mantenía a nivel nacional una tendencia estable, digamos, había una meseta. Sin embargo, en la semana pasada esto ha cambiado. Por ejemplo, en el caso de la provincia de la Azuay, déjeme ver el dato. También entendemos ahí un incremento sostenido en la última semana. Se ha mantenido, hubo el incremento fue hace 4 semanas, ¿no? Que llegamos a 801 casos. Durante las últimas 3 semanas se ha mantenido alrededor de 500 casos, ¿no? Estamos hablando de 500 casos diarios. No, a ver. 500 casos semanales. Semanales, en perdón. Azuay. En correcto. Azuay llegamos a un pico de 801 hace 4 semanas, y las últimas 3 semanas se han mantenido más o menos en 500, ¿no? La semana pasada fueron 499. En el caso de Azuay, digamos, esa elevación que se dio hace 4 semanas, ahora vemos que se mantiene, el incremento de casos es estable, no hay un aumento importante ni en el caso de Azuay, o en Cañar, por ejemplo, ha subido a 250 casos, que es el número más alto en las últimas 4 semanas, ¿no?
pero en cambio en las provincias de la costa, especialmente en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, el incremento de casos es sostenido. Es ahí donde se refleja el mayor número de casos. Correcto. Incluso la provincia de Pichincha, que ya empezó a bajar los casos las últimas 4 semanas, la semana pasada tuvo también un pequeño repunte. Entonces estamos ante un momento, esto va a seguir ocurriendo con el virus. Este virus va a cambiar constantemente, esa es la característica de los virus respiratorios, y las nuevas variantes hacen que sea más fácil la transmisión, ¿no? Estos se saltan, evaden el sistema inmunitario, pero lo bueno es que a pesar de que vemos un aumento, como les digo, del 50% de casos, del 30% en las semanas anteriores, el incremento en el número de hospitalizaciones no es proporcional. Se mantiene más o menos estable tanto en hospitalizaciones como en cuidados intensivos, y no tenemos un incremento en el número de fallecimientos, ¿no? ¿Las vacunas funcionan? Eso muestra hay que motivar a la población para que complete los esquemas, ¿no? Y observamos además que las personas que tienen ya el primer refuerzo al menos tienen mucha menos probabilidad de ser hospitalizados o de fallecer, ¿no? Los fallecimientos, que son pocos a nivel nacional, hay provincias que ya llevan varias semanas sin casos de fallecimientos, ¿no? Vamos a ver cómo está. En el caso de la provincia, no sé si lo tiene el caso de la provincia de La Suay. Aquí lo tengo. Ya, entonces, la tasa de fallecimientos. En el caso de la provincia de Azuay, en las últimas 12 semanas, hemos tenido un fallecimiento que fue hace 2 semanas, ¿no? Y en el caso de la provincia de Cañar, no tenemos fallecidos desde hace 12 semanas también, ¿no? Los fallecimientos que observamos últimamente están 2 en Guayas y 2 en Pichincha. Entonces, eso demuestra la importancia de mantener las medidas de bioseguridad. Recordar que el virus está aquí, está para quedarse. Tenemos que aprender a convivir con él. Van a haber oleadas sucesivas, van a haber nuevas cepas. Por lo tanto, el mantener el uso de la mascarilla es muy recomendable. No queremos hacerle obligatorio, lo que queremos es que la sociedad y los ciudadanos sean responsables, que entiendan cuál es también su responsabilidad. No es obligar a usar la mascarilla, sino usarla por protección. Si estamos en un espacio cerrado donde no hay ventilación, en el transporte público, hay que usar mascarilla porque eso nos va a proteger de otras personas que pueden estar enfermas. Y nosotros debemos usarla siempre que tengamos un síntoma respiratorio, fiebre, dolor de garganta, malestares, porque de esa manera evitamos contagiar a los demás, ¿no? Correcto. Estamos recomendando que todas las personas que tienen estos síntomas deben aislarse por 5 días, incluso si todavía no tiene una prueba PCR o de antígeno. Y una vez que tenga la prueba, hay que mantener 5 días de aislamiento a partir de la prueba positiva y 5 días más de uso de mascarilla. Si es obligatoria la mascarilla en los lugares de atención de salud, ¿no? Hospitales, farmacias, centros de salud, y como les digo, a todas las personas que tienen sintomatología respiratoria. Correcto. Bueno, que todo salga bien entonces hoy. Estaremos pendientes del tema. Este plan, este proyecto del gobierno, desde que se lo anunció, ha generado muchísima expectativa en la ciudadanía y desde luego el deseo de que, por cierto, funcione y funcione bien. Como usted lo ha dicho, está todo debidamente planificado, debidamente establecido, el presupuesto está allí, hay medicinas. Esperemos entonces que por el bien de la comunidad todo funcione y todo salga bien. Gracias, señor ministro, por haber venido. Muy gentil.